¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya estamos interconectados. Josvani Telesur, mi nombre, y en redes sociales, Josvani Telesur, me encuentra fácilmente desde allí. Hay muchas etiquetas que podemos compartir desde nuestra conexión Telesur, usuario de nuestro espacio, desde donde encontramos fundamentalmente dólar, una palabra que dice mucho y que llega desde la Argentina. Le vamos a contar el porqué, se lo vamos a decir en breve. También vamos a revisar Día Internacional de la Juventud, no más Trump, no more Trump. Lo dicen en español, también en inglés. De esto y más conversamos a continuación. Quédese con nosotros, acompáñenos. Hablamos hoy de Argentina, hablamos de su economía porque presentó una caída después de la derrota de Mauricio Macri. Es importante decir que ha sido siempre el favorito de los mercados y en estas recientes elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, pues ha perdido, ha reconocido su derrota y también se ha conocido fundamentalmente la caída del valor del precio del peso argentino. Decayó un 20%, sucedía este lunes, mientras que el dólar por primera vez en segundo semestre se ubicaba en 55 pesos y sigue subiendo mucho más. Vamos a ver información como la muestran diversos portales digitales. Russia Today dice: el Banco Central de Argentina sube la tasa de interés hasta 74% anual tras fuerte devaluación del peso. Vamos por más. Página 12, dólar pega un salto tras las PASO. También queremos contarle fundamentalmente todas estas realidades, pero en la voz de nuestros corresponsales. Sumamos para esta hora a nuestra corresponsal Sabrina Roth, haciéndonos referencia a esta subida del 30% tras el aplastante triunfo del Frente de Todos, una moneda que estuvo contenida, recordemos, previo a las PASO de manera artificial con dinero del Fondo Monetario Internacional, y el gobierno postergaba la reunión del gabinete para las 15:30 hora local. Vamos a ver la información, la trae Sabrina Roth desde su cuenta en Twitter. Para la economía argentina después del aplastante triunfo que obtuvo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el candidato Alberto Fernández frente a Mauricio Macri por una diferencia de 15 puntos, algo que no vaticinaban ni siquiera las encuestadoras más favorables a Alberto Fernández. Recordemos, en el día de ayer Mauricio Macri reconoció la derrota sin que los ciudadanos tengan ningún dato oficial, después de haber asegurado durante toda la jornada que a partir de las 21 horas iban a estar disponibles las cifras oficiales. Después de su discurso invitó a los argentinos a irse a dormir. Esta mañana el dólar cotizaba a 50 pesos antes de la apertura de la jornada cambiaria. Había cerrado el viernes alrededor de los 46 pesos, implicaba un 10% de aumento. Alberto Fernández, en una entrevista telefónica con Gustavo Silvestre, le pidió al presidente que no se durmiera, que tiene que gobernar hasta diciembre y que tome nota del resultado electoral. A esa misma hora, también dialogando con la prensa, Axel Kicillof sostuvo que no se presentaron como candidatos ante los mercados, sino ante la sociedad, y que quien gobierna hasta diciembre es el presidente Mauricio Macri y ese que tiene que instrumentar las medidas para contener la economía. Lo cierto es que tras la apertura de la jornada cambiaria, el dólar ya cotiza con un 30% de aumento en algunos bancos privados. El Banco Central, que habitualmente a las 11 de la mañana da cuenta de las cifras oficiales de corte a esa hora de la cotización, estaba sin dar datos oficiales. Algunos bancos privados cotizaban a 61, otros una tarifa más elevada. Lo cierto es que esta devaluación impacta directamente en la economía de los argentinos, una economía que está dolarizada. Mucha preocupación por la economía entonces por estas horas en la República Argentina tras el aplastante triunfo del Frente de Todos en todo el territorio nacional, menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, que fueron las únicas dos provincias en donde triunfó Juntos por el Cambio. Sabrina, hay muchas implicaciones de índole política y se está viendo también desde las redes sociales. La están mostrando varios usuarios
A esta hora vamos sus reacciones a ponerlas en pantalla. Ali Anzola Escorche dice, la subida abrupta del dólar en Argentina demuestra 3 cosas. 1, que los capitales perdieron la confianza en Macri. 2, y que no sería capaz de ganar de nuevo la presidencia. 2, que el neoliberalismo de Macri dejó empobrecido a los argentinos. Y 3, que habrá fuga de capitales. 3 puntos que está mostrando este usuario Ali. Vamos con Rebeca también, otro de los usuarios que vemos en redes sociales. Dice, tras elección de casi el 50% de la población, amanece el país con la noticia de la subida del dólar a un 30% más, situándose en 60 pesos. La furia de los mercados contra la elección de un pueblo. ¿Quiénes son los mercados? Comencemos a ponerle nombre y apellido. Sucede en Argentina, lo dice Rebeca Mateos. Otro usuario, William Castillo, también se pronuncia y dice, los mercados castigan al pueblo por votar por una opción anti-FMI, anti-Fondo Monetario Internacional, por rechazar al corrupto ladrón que regaló Argentina a los mercados. Así estamos viendo, como citan también la agencia de noticias France Press. Vemos mucho más, hay mucho, sobre todo la previsión que se ha dado no es de mejorías. Hay analistas que dicen que la inflación podrá mantenerse elevada, sobre todo pudiera llegar a un índice de 50% al tiempo que el Fondo Monetario Internacional solo permitiría la venta de dólares durante las elecciones. Hay mucha más información que queremos llevar a ustedes, es tendencia y lo revisamos todavía a esta hora. Aquí la tenemos, la tendencia la trae el presidente Nicolás Maduro, es el Día Internacional de la Juventud. Hoy, cuando se quiere imponer al mundo el viejo modelo de dominación imperial, ustedes tienen la tarea de ganar la batalla en la movilización y en el avance hacia la conquista del poder político para hacer las grandes transformaciones. Vemos más de esta tendencia, la trae a esta hora Catherine, una usuaria. Feliz Día Internacional de la Juventud, seamos jóvenes santos, dice. También Fabiola, o Fabio Lugo, quiere así, nos dice, escribe, hoy celebramos el Día Internacional de la Juventud. La ONU designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud con la finalidad de promover el papel imprescindible de los jóvenes como agentes de cambio en nuestra sociedad. También vemos una reacción más con la que cerramos la tendencia del día de hoy. Ernestina Venegas dice así, la juventud es la edad de la alegría, el amor es su principal deber. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. A esta hora sí vamos a revisar de inmediato lo que traen nuestro equipo de corresponsales porque nos mantienen en alerta con mucha información y lo hacemos en directo. Iniciamos en Venezuela. Leonel Retamal nos informa que mujeres, hombres, ancianos, jóvenes están agolpándose fundamentalmente en las plazas de las ciudades de Venezuela para firmar desde allí contra el bloqueo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con la presencia de decir sencillamente la siguiente frase, no más Trump, no more Trump. Vemos su reporte online, acompáñanos. Aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, como en las plazas principales de las ciudades de toda Venezuela, está haciendo un llamado para venir a firmar contra el bloqueo de Estados Unidos. Es una cartilla que se está presentando con un mensaje que será entregado ante las Naciones Unidas de parte de todo el pueblo venezolano. La meta es llegar a 13 millones de personas hasta el 10 de septiembre y acá podemos ver una gran afluencia de público que ha llegado durante toda la mañana. También durante todo este fin de semana han participado de esta jornada de firmas. Los comentarios que han dicho las personas acá es que no quieren una injerencia extranjera, menos de Estados Unidos en Venezuela, que ellos son capaces de resolver sus problemas y que están en contra del bloqueo, puesto que esta medida va a afectar a todo el pueblo venezolano y repudian los actos de complacencia, la celebración que ha hecho la oposición de estas medidas de bloqueo. Durante todo el día estará peregrinando gente aquí para firmar y poder llegar a esta meta de 13 millones de firmas. También tenemos información que nos llega desde Portugal. El gobierno luso decreta crisis energética hasta el 21 de agosto ante huelga de transportistas de mercancías peligrosas que exigen respeto en sus exigencias de la última huelga de abril de 2019. Vamos a ver la información por intermedio de nuestro corresponsal.
Portugal vive desde esta mañana su primera jornada de protesta de la huelga indefinida de los trabajadores de mercancías peligrosas. Los transportistas han comenzado una protesta en la que siguen que se cumplan los convenios acordados en la última huelga de abril de 2019 y que se cumpla también la subida salarial. A las puertas de Aveiras de Cima, esta principal reserva de gasolina del país, se están manteniendo unas protestas en las que el gobierno luso trata de evitar, principalmente exigiendo y aumentando los servicios mínimos que pasan entre el 50 y el 100%, depende de dónde se repartan estos materiales, en el caso, por ejemplo, de los aeropuertos. Y todo esto en un clima de emergencia energética. El gobierno ha decretado la crisis energética y eso hace de que, por ejemplo, haya diferentes inconvenientes, como por ejemplo que se limite a 25 litros el consumo de gasolina en las principales estaciones, que desde primera hora está viviendo una reducción importante. Y hoy se conmemora el Día Internacional del Elefante, un mamífero que ha sufrido el decrecimiento de más del 60% durante los últimos 10 años y esta vulnerabilidad ha estado marcada en lo fundamental precisamente por la desatención que se ha dado por parte de quienes deben cuidar y velar por su mantenimiento, su uso y su supervivencia fundamentalmente en los continentes donde habita. Estamos hablando de África, también del continente asiático. Es vulnerable a su extinción silenciosa pero tremendamente fuerte en su apariencia. Es el mamífero terrestre más grande que existe en el planeta. Con imágenes y sonidos de elefantes vamos a marcar una pausa. Regresamos en breve con mucho más de nuestra conexión digital. Acompáñanos. Estamos de vuelta con mucho más que queremos compartir con ustedes. Vamos a hablar de Estados Unidos, donde la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, hizo declaraciones. Dijo que una reforma migratoria integral no solo es trabajo oficial del Congreso, sino también su responsabilidad moral. Declaraciones que realizaba durante un viaje de su delegación con legisladores en los cuales estaban explorando así las causas y las posibles soluciones de la migración en Guatemala, también en El Salvador. Durante el tránsito por la región visitó centros de detención de migrantes, fundamentalmente en Texas. Vamos a ver parte de estas declaraciones oficiales que fueron emitidas por la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Aquí lo traemos a través de su cuenta en la red social Twitter. Pelosi y Trump son enemigos en mil cosas, pero están de acuerdo en una sola. Juan Orlando Hernández no puede frenar la crisis migratoria que atraviesa Honduras porque él es el causante de la misma. La interrogante, ¿cómo es posible que digan que estamos bien cuando a diario 300 personas salen del país? Así estamos viendo sus declaraciones. I wanted to give them another perspective because I represent parts of Los Angeles, which has a very large immigrant. Aquí la puede encontrar dentro de esta página que hemos estado presentando para usted. Vamos a revisar portales digitales que a esta hora sobre el tema nos muestran mucho más de lo que está pasando. Empezamos con el segundo de los portales, por favor. Aquí está, Prensa Libre. ¿Qué nos dice? Pelosi está mostrando así, congresista nacional. Nancy Pelosi dice que no puede haber seguridad hasta que acabe la corrupción. Seguimos con el siguiente. Heraldo dice 5 puntos claves de la visita de Nancy Pelosi hacia Honduras. Seguimos por muchos más.
dicen así. La Voz de Arizona titula: Pelosi, probar una reforma migratoria es responsabilidad moral del Congreso. Y también vemos cómo se han dado a través de las redes sociales, en Twitter, reacciones sobre esta realidad. Primera de ellas, Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, el COPIN, que ha anunciado desde su cuenta en Twitter el siguiente documento que queremos compartir con ustedes en este instante. Es una carta abierta a Nancy Pelosi y congresistas de Estados Unidos para empezar a hacer lo correcto. Honduras sin armas, Honduras sin guerra, Honduras sin Juan Orlando Hernández. Todo un documento que termina haciendo referencia a Berta Cáceres y dice: Berta vive, la lucha sigue. Es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, conocido como COPIN, junto a las hijas e hijos de Berta Cáceres. Vemos mucho más. Berta Zúñiga a esta hora también nos trae mucha información que queremos mostrarla, también sumarla en este momento. Hermana de Laura Zúñiga han leído esta carta abierta a Nancy Pelosi, en la cual recalcan la necesidad de la aprobación de una ley, la ley conocida como Berta Cáceres, que pretende suspender el apoyo militar de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas hondureñas hasta que se investiguen y realmente se judicialicen fundamentalmente a policías, a militares que han violado los derechos fundamentales de los ciudadanos hondureños y hondureñas. Hay mucho más que queremos sumar a esta hora, fundamentalmente Alina Duarte, nuestra corresponsal desde Estados Unidos. Aquí trae la información en su cuenta en Twitter. Dice: una delegación de congresistas de Estados Unidos, encabezada por la líder demócrata Nancy Pelosi, ha visitado Guatemala, Honduras, El Salvador y ahora se encuentran en la frontera México-estadounidense. La pregunta es: ¿en qué terminará materializándose esta visita? Pues la respuesta la tendremos en próximas emisiones. También vemos reacciones que se han dado fundamentalmente en torno a los usuarios desde la red social Twitter. ¿Qué nos dice Harold a esta hora? Bien, dicen que cuando falta inteligencia cualquier excusa es buena. Pelosi no se entrevistó con el presidente Jimmy Morales porque iba a perder el tiempo con alguien que solo sirve de alfombra, ha dicho este usuario. También otro, Oscar, dice así: la visita de la congresista demócrata Nancy Pelosi no debe ser nuestra única ruta como opción o como oposición. Demócratas y republicanos, Trump, van a un proceso electoral en 2020 y si los demócratas toman el partido con la oposición, los republicanos, Trump, tomarán partido con el gobierno. Vemos a Belkis también, que nos dice, con una pregunta abierta: ¿por qué creen que Nancy Pelosi no se reunió con el mandatario hondureño? Gran interrogante. Mire, hay mucho que contarle, sobre todo la congresista norteamericana ha dicho que realizó este viaje para asegurarse de que Estados Unidos pueda respetar la dignidad de los migrantes que ingresan a su país. Y ahí se lo dejamos, hay mucho más que revisar, lo haremos también en nuestra pantalla de Telesur. A esta hora traemos lo más recomendado que llega desde nuestro portal telesurtv.net. La pregunta, la gran interrogante que traemos: ¿qué tan adicto eres a la tecnología? Ya le contamos. Aquí tenemos lo más recomendado, directamente lo vamos a revisar, un artículo que explica que la adicción a las nuevas tecnologías es un malestar cada vez más frecuente en sociedades modernas, dado a los numerosos avances científicos y tecnológicos que son cada vez más las personas que se convierten en dependientes de los nuevos instrumentos que aparecen a diario y descuidan aspectos personales y profesionales. Más información usted puede encontrar en nuestro sitio telesurtv.net, invitación para que lo revise siempre junto a nosotros. También revisamos a esta hora nuestra caricatura del día. Vamos entonces a nuestra fotogalería. No tenemos la caricatura por hoy, se la debemos, para la próxima se la traemos. En las fotografías que vemos en este momento, pues aquí está, ola de calor que está azotando a Hungría. Son los habitantes que nadan en una piscina pública en una señal de advertencia de que hay que hacer caso al Servicio Meteorológico Nacional de esa nación, que ha decidido pues que las personas busquen refugio precisamente en sitios donde puedan estar bien hidratados, sobre todo en piscinas, en sitios públicos donde puedan descender la temperatura de sus cuerpos. Temperaturas que pudieran alcanzar entre 33 y 38 grados centígrados, lo han anunciado así. Vemos el siguiente, aquí está. Devotos hindúes que realizan rituales junto a un ídolo del dios hindú, precisamente así lo estamos viendo, el toro del Lord de Shiva llamado Nandi en el templo de Vaishnath
de Lord Shiva. El último lunes del mes de Sharavrana están viendo así como esta ceremonia tiene lugar a 60 kilómetros de Dharamsala, en la India. Y una tercera fotografía en nuestra galería de hoy son los cuidadores que enfrían al elefante asiático Dunja en este Día Internacional del Elefante. Pues este elefante que tienen en pantalla es nada más y nada menos que una antigua estrella del circo, y allí las temperaturas sí ya han subido mucho, sobre todo lo están enfriando porque han alcanzado las temperaturas de 40 grados centígrados. Sucede en uno de los zoológicos del norte de Macedonia. Vamos a esta hora también a la actualidad informativa. Siempre la encuentras junto a nosotros a solo un clic de distancia, telesurtv.net. Dólar aumenta al menos 20% en Argentina tras resultados de elecciones PASO. El Banco Central Argentino anuncia subir la tasa de interés hasta 74% anual tras fuerte devaluación del peso. Presidente Maduro felicita a los venezolanos por firmar por la paz. Sucede en América Latina, vemos mucho más de América Latina. Llama a Sandra Torres a la unidad en Guatemala tras los comicios. Resultó ganadora precisamente. Transportistas de Portugal inician segundo paro indefinido. Y también vemos otras noticias. Las Perseadas regresan con su espectáculo astronómico. Culmina octava ronda de diálogo entre Estados Unidos y grupo talibán. Conoce 4 novedades de Ian Fleming, el creador de James Bond. Aquí también tenemos esa información en Telesur. La madre de Assange denuncia que su hijo es asesinado lentamente. Los juristas internacionales exigen libertad de Luis Ignacio Lula da Silva. China condena violencia extrema de manifestantes en Hong Kong y mueren 5 niños por incendio de guardería en Pensilvania. Y lo que le estábamos mostrando como nuestra recomendación del día: ¿qué tan adicto eres a la tecnología? Igualmente las informaciones, si se les pasaron en algún momento, las pueden encontrar en vídeo en nuestra página web, telesurtv.net. Hay mucho más que siempre queremos compartir con ustedes. A esta hora llegamos al final y lo hacemos precisamente con mucho más de nuestra conexión digital. Será hasta la próxima. Continúe con nosotros. Nos vemos.